Este, ¿Por qué hace así? No. ¿Qué hace? Y siempre como que siento, como que tiemblo, ¿vio? Así que bueno, les voy a invitar a que en esta noche nos hagamos una pregunta. ¿Por qué me vas a entregar el reino? ¿Por qué me lo vas a entregar? ¿Por qué me entregas el reino, Señor? ¿Por qué? Mateo dice en Mateo 25:34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Pero si usted mira el versículo anterior, dice que va a ser una división entre, bájelo, ovejas y cabritos. O sea que él va a ser, yo aquí y aquí. O sea que me va a entregar el reino que está preparado desde la fundación del mundo, pero él va a hacer una selección. Y no nos gusta, ¿verdad? Pero es así, porque él es rey y su reino tiene muchísima importancia. Siempre la ha tenido, siempre existió. Entonces, yo entendía que había una manera, después la vamos a mirar porque ahí mismo está, que había una manera en que él a mí me iba a dar el reino y a usted, pero no iba a ser así nomás. O yo me levantaba en defensor del Evangelio, como dice el apóstol Pablo, o yo a ti no puedo darte. Imagínese que cuando él vino y paseó por la tierra, hizo un trabajo de defensa por el reino de los cielos, ¿verdad que lo hizo? Todas las cosas, y aun cuando él sanaba a los enfermos, era un acto de defensa hacia el reinado. O sea que todo lo que usted vio hacer a él es porque él estaba defendiendo el reino de su Padre. Ahora, ¿por qué me lo tiene que entregar a mí? ¿Y cuál sería mi actitud para yo poder obtener el reino o seguir en el reino? Tiene que haber alguna cosa. Yo tengo que de alguna manera poder ser un defensor de las cosas de Dios. Imagínese que le dejan algo a cargo a usted tan importante como un reino y yo no lo defiendo. ¿Por qué te lo voy a dar? ¿Por qué? ¿Entiende? O sea que es una gran responsabilidad que Dios a mí me entregue el reinado. Y podría hablarle posiblemente del apóstol Pablo de la manera de defender, porque acuérdese que él dice que yo me levanté como defensor del Evangelio. Pero me fui un poquito para el lado de David, que fue un rey muy importante y que también Dios nos muestra a través de él por qué le dio el reinado a él. ¿Por qué se lo dio? Usted no ha mirado por qué se lo dio. Podría habérselo dado a Jonathan, ¿o no? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Quién era el heredero de Saúl? ¿Por qué no se lo dio a Jonathan? Lo vamos a estar mirando. Fíjese que una de las cosas, Samuel 17:17, yo les voy a dar unos versículos, pero ustedes después tienen que ir indagando en casa. Primera de Samuel 17:17. Y él habla hay una manera en que él tiene. Si lo miramos más atrás, vamos a ver que era un hombre que se había hecho cargo de las ovejas de su padre y era un hombre que responsable. Dice, no dice el Señor, si en lo poco, en lo mucho, te pondré. Él era un hombre fiel, parecía lo poco, pero vaya usted a enfrentarse con un león y con un oso. Parecía poco, pero el reino de Dios es el reino de Dios. Y tenía una actitud, David. Lo envió el padre a llevarle de comer a sus hermanos. Dije, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Yo no le he estado mirando figura. Lo que yo estoy viendo es la actitud de él. ¿Por qué tenía que darle el reino el Señor a él? La actitud que él tenía
con respecto a sus hermanos. Usted sabe que cuando él se enfrenta con sus hermanos, lo que le dicen sus hermanos es que ha venido a burlarte de nosotros. Acuérdense que ellos estaban enfrentados con Goliat, con los filisteos. Pero aún así dijo, yo voy a ser obediente a mi padre y voy a ir a hacer lo que tengo que hacer. O sea que tenía una actitud de obediencia a su padre, pero también una actitud de amor a sus padres, a sus hermanos, porque si no, en el camino hubiera dicho, yo que tengo que andarle llevando cosas a estos maleducados, porque encima cuando les va a dar las cosas le dice, ¿y qué? ¿Te has venido a burlar? Y dele, y dice, ¿yo por qué voy a andar hablando esas cosas? Mire lo que dice, yo no me voy a meter en esas cosas a hablar eso. Así que tenía una actitud muy diferente. Dios se quería prever de un rey, pero también tenía que ver de qué manera se iba a portar para a él se le pudiera entregar un reinado. Como hoy a Dios, a nosotros, cuando nos quiere entregar cosas importantes, Él va a ver primero tu currículum. Imagínese que el reino de Dios no es un juego, se salvan vidas. O sea que esto es muy importante, muy, muy importante. Fíjese que cuando yo lo veía que era un hombre aventajado en el buen sentido. Escuche, 1 Samuel 17, 26. A ver si está ahí o me he equivocado. Pero cuando él se va a enfrentar a Goliat, pregunta, ¿y qué le harán al que lo mate a este? Vio que a veces uno se pasa de humilde y dice, no, yo no quiero nada, pero él dijo, ¿qué le harán? Y lo que le iban a entregar eran riquezas. No iba a pagar tributo y se iba a casar con la hija del rey. Mal no está. Era un hombre, pero pensando seguramente que bien. Vio que a veces nosotros somos mal pensados y dice, tonto nada, se quería tener un palacio. Pero vamos a ver la actitud de David. David es un hombre es un hombre que quiere logros en la vida. Imagínense que nosotros no quisiéramos lograr nada y dice, ¿yo qué te voy a dar si no quieres lograr nada ni para ti? Te voy a poner el reino mi reino en tus manos. O sea, que era un hombre que quería tener logros en la vida. O sea, se estaba viendo. Era un hombre joven. Dijo, y supuestamente era muy guapo. Imagínense que el otro le hubiera dado por aquí por la cara. Hubiera dicho, no, yo con este no me voy a enfrentar, no vaya a ser que después tenga que ir a hacerme la cirugía estética. ¿Vio? En cambio, porque sí, a veces que se cuida demasiado, ¿no? Entonces, 1 Samuel 17, 26. Y entonces habló David en lo que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitare qué cosa? ¿De quién? El oprobio. ¿Qué es lo que tenía que hacer él? Quitar la vergüenza de Israel. Oprobio significa vergüenza. La actitud vergonzosa que tenía Israel. Dice, yo voy a defender esto. Voy a defender la actitud de vergüenza que Israel tiene. Y voy a defender a los escuadrones del Dios de Israel. Y lo voy a hacer de una manera que voy a tener el éxito en el propósito. ¿Sabe cómo se defiende el reino? En el propósito. En su propósito, en el propósito que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Esa es la manera. Voy a defender las cosas de Dios. Vergüenza estaba pasando Israel, imagínese si era de vergüenza. Cada vez que venían los filisteos, dice que se alineaban los ejércitos y entre medio aparecía el grandote. Y todos se escondían. Yo lo he dicho varias veces y digo, ¿pero qué hacían? El otro salía corriendo y se escondía por ahí. Era hasta gracioso lo que estaba pasando. Yo creo que era por eso que los hermanos de David le dijeron que venía a reírte, a burlarte. Yo también me hubiera reír un poquito, digo yo. Imagínense. El grandote salía. Pero ¿ustedes no son los escuadrones del Dios de Israel? ¿Cómo es eso? Pero él dijo, no, escúcheme.
rey, y le mostró el currículum. Y le dijo, yo soy esto, yo he defendido aquí, allí, las cosas de mi padre, y le mostró su currículum. Porque hay que mostrar, ¿vio? Uno dice, yo quiero el reino, sí, no, pero un momentito, vamos a ver qué currículum hay. Porque tú vas a manejar mi casa, tú vas a manejar mi reino. Así que yo quiero ver. Y entonces le dijo, yo tengo este currículum. Y después de que después él dice que se fue a defender los escuadrones de Israel. ¿De qué cosa los defendía? De la provocación. De aquellos que lo provocan. Las veces que nos han provocado, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tener una actitud de defensa con el Evangelio. Y con las cosas de Dios. No, yo me callo. No, hermano. Yo tengo que tener una actitud de defensa. Ahora vamos a ver cómo defendía a David. No digo que andaba todo el día con que te saco no era actitudes de vida. Así como el enemigo tiene maquinaciones, que la palabra maquinación en diferentes lugares, en uno de los lugares dice que es un diseño. Tiene diseño. El enemigo tiene un diseño. Y Dios tiene otro. Y Él quiere implantarlo para que nosotros no podamos hacer la obra ni podamos llevar adelante el reino de Dios, ni se nos puede entregar, porque lo que menos quiere es que a nosotros podamos reinar. ¿Entiendes? Pero cuando el Señor ve en David, que es un hombre que entra a defensa de los escuadrones de Israel, entonces como que su currículum se va agrandando. Dice que la provocación significa infamia. Una infamia que se levantaba contra el pueblo de Israel, blasfemia, los volvía, los trataba de avergonzar. De hecho, acuérdese que Goliat, no hace falta que yo lo ponga porque es muy conocido, hasta los niños lo conocen. Dice, ¿habrá algún hombre que me haga frente? Que estaba pensando que con quién estaban ahí. ¿Habrá algún hombre que me haga frente? Dice, no, si todos los que estaban ahí eran hombres. ¿Los blasfemaba o no? ¿De qué los estaba tratando? ¿Me entiendes? O sea que los estaba avergonzando. Pero David dijo, yo voy a defender. Porque aquí hay que defender, hermano. Es un reino. Y hay que entrar en un estado de defensa. No, yo no le digo nada, no. Intentemos buscar la mejor de las maneras, pero hay que defender. Acuérdese que el apóstol Pablo tenía una manera de defender lo que no era cuando era Saulo de Tarso. ¿Pero defendía o no? Cuando aprendió la otra lo hizo desde otro punto. ¿Pero era un defensor o no? Defendía antes cuando era un equivocado. Y cuando aprendió la manera de defender lo hacía de otra manera. Pero hay una manera de defender el reino. Si no, ¿cómo te lo voy a dar? ¿Cómo nos va a dar cosas a Dios? Es imposible que a mí me entregue cosas cuando ve que yo no estoy defendiendo nada, que me importa nada todo. Entonces, yo tengo que ser como el rey David. David, escuche lo que era. Mire las cosas de David. A ver si está en 1 Samuel 17, 34 o 32. Cuando vio todo lo que pasaba, ¿quién era él? ¿Él era qué? ¿Un pastor de qué? Pero cuando llegó ahí, dijo, yo era. O sea que dijo, a mí me cambia la vida todo esto. Y dijo David, 32, 34, a ver. Y respondió a Saúl, ¿tu siervo qué es lo que era? Tiempo pasado. Dijo, yo era. Pero ahora no soy, voy a entrar en la gloria postrera. No me voy a quedar en esta. Yo era pastor de ovejas. Ya no lo soy. Ahora voy a entrar a defender al pueblo de Israel. O sea que él sabía que todo iba a cambiar para él. La tenía segura. Dijo, yo me voy a dedicar a esto. ¿Usted a qué se va a dedicar? ¿Y yo a qué me voy a dedicar? ¿A defender o a no defender? Dice que él dijo, yo era. O sea que
entendía que había una gloria postrera. Él había tenido una gloria ahí, como lo tuvo Cristo al lado de su Padre. Pero ahora había otra gloria que vivir. Y dijo, yo era. O sea que era un hombre que entendía que había posteridad en las cosas y que había mucho más que hacer. ¿Y sabe lo que pasó? ¿Sabe lo que entendía? Que él tampoco se iba a dejar vestir por un cualquiera. O sea que si le iban a dar un reino, tenía que ser un hombre totalmente seguro. Y que su sí sea sí y mi no sea no. Saúl lo quiso vestir, sí o no. Y lo vistió y le dijo, yo no tengo costumbre de estas cosas. Y se las echó de encima. La sacó. Primera de Samuel 17:39. Él dijo, yo nunca practiqué esto. O sea que eso también iba a estar en su currículum. Yo no me voy a dejar vestir con cualquiera. O sea, nosotros como hombres y mujeres de Dios sabemos quién nos tiene que vestir. ¿Verdad que sí? Con cualquiera no. ¿Era importante la armadura de Saúl? Claro. Claro que era importante. ¿Era fuerte? Sí lo era. Pero no era la que corresponde. Y muchas veces van a querer vestirnos y nos van a mostrar, pero no es la que corresponde. A mí cualquiera no me puede vestir, yo ya tengo quien me vista. ¿Entiende? O sea que si yo voy a entrar en defensa del Evangelio, yo también tengo que saber que cualquiera a mí no me va a vestir. Que yo tengo quien me vista. ¿Está claro? Entonces, entendemos que si Dios me va a entregar el reino, si yo tengo que entrar en una defensa de estas cosas. Pero que me saco la chancla y ando los chancletazos. No, es con actitudes, porque el enemigo tiene maquinaciones, tiene diseño, y nosotros tenemos que andar en el diseño. O sea que son actitudes de vida. Actitudes, no solo que yo las hable, sino que yo las haga. Porque la fe sin obra es ¿qué? Muerta, porque yo puedo hablar y bla, 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 pero no hacer nunca nada, y a eso no funciona. Yo me tengo que levantar en defensa del Evangelio. Hoy nos hemos levantado en defensa del Evangelio. Estoy defendiendo lo que a Dios le importa. Y nos ha dado ese privilegio de hacerlo. Es un privilegio. No es de segunda. ¿Sabe qué escuché yo? Lo leí. A ver, ¿dónde lo digo? En otro planeta. ¿Me entiende? Dice, no voy porque tengo muchas cosas que hacer y yo tengo que ocuparme primero de... Pero ¿qué pasa? Que el Evangelio es de segunda, se vende en el rastro. ¿Ves que todavía no entendemos qué es lo que es el Evangelio? Por eso no podemos entrar en defensa. ¿Cómo va a decir eso? Y uno se pone a pensar, ¿qué pensará el Señor? Bueno, el Señor tiene misericordia, de verdad que lo tiene, porque lo ha tenido con nosotros también. ¿Me entiende? Pero uno se pone y dice, no, porque tendría que entrar en defensa del Evangelio. Decir lo importante que es esto. Es que es muy importante, hermano. Estamos salvando vidas. La iglesia cumple una función extraordinaria en la tierra, de salvar almas, pero también cumple una función social. ¿Cuántos han salido de la prostitución, de las drogas y de todo eso? Y a lo mejor nunca se quedaron, pero se fueron bien. Cumple una función extraordinaria la iglesia sobre la tierra. Extraordinaria, hace cosas muy extraordinarias. Pero claro, las cosas se dan cuando las personas que están a cargo se hacen defensores del Evangelio. Lo tienen en alto honor el poder proclamar la palabra y hacer la obra. También hay que hacerla la obra, no solo la tengo que hablar, también la tengo que hacer. ¿Entiende? Sí. Del celo de Dios sobre la casa, ¿verdad? El Señor tiene un celo. Escuche, cuando Él decide que se va a ir contra el filisteo, lo que hace es una selección. Hace una selección. Dice que va al arroyo y busca ¿qué? 5 piedras lisas. Cualquier piedra agarró.
Cualquier cosa agarró. No, era un hombre que sabía de selección, sabía qué es lo que iba a hacer. O sea, que sabía cómo irse contra el enemigo. No es cuestión de que yo vaya y vaya, no. Yo estoy preparado para irme contra el enemigo. A una persona le dije, no vaya a poner gente así, le digo, porque son muy pequeños. Le digo, ¿para qué tú los mandes a la guerra? Porque se muere. Le digo, tienen que mandar gente que tenga ya un tiempo en el Evangelio. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque nosotros nos tenemos que transformar también en padres. Cuidado cómo vamos a hacer con las cosas con los hijos. Con los hijos que recién empiezan, hay gente grande ya que puede hacer cosas, que sabe seleccionar cómo va a ir contra el enemigo. David lo supo hacer. Dijo que se fue al arroyo y se buscó 5 piedras lisas. Y usted sabe de qué estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? Hoy estaríamos hablando de la mano de Dios. Para ir contra el enemigo yo tengo que estar muy bien preparado. No es cuestión. Por eso muchas veces ha habido tantos fracasos, hermano. Muchas veces hemos ido contra el enemigo y el enemigo nos ha ganado la partida. Porque no hemos sabido hacer las cosas. Y esto no es un juego. Dice que vamos contra potestades, contra poderes, pero nosotros las tenemos que ganar porque nosotros tenemos un poder mayor, dado por Dios, pero lo tenemos que saber usar. Imagínese que usted dice que la palabra de Dios es un arma de doble filo. Agarro yo, traigo una espada aquí, doble filo, se lo doy a dónde está Marquito. Marquito, toma. Está ahí, se lo doy, el Marquito anda con la... Usted se imagina, él es chico, le puede cortar a cualquiera, o sea que hay que saber manejar las cosas. ¿O no? No es de doble filo. Dice que penetra ¿hasta dónde? Hasta los tuétanos. Imagínese. O sea que la persona que maneje un reino, que maneje el reino, tiene que saber cómo lo va a manejar. Porque la espada, porque es un arma de... O sea que hay que saber manejar esto. Eso también lo tenemos que ver. No a cualquiera. Pues inclusive el Señor decía... Los miedosos no van a la guerra. Los pusilánimes, dice. No van a la guerra. ¿Sabe por qué? Porque usted me puede contagiar a alguien. Entonces hasta que entres en fe y sepas cómo defender, no puedes. Tienes que entrar en fe. Oyendo. Y a veces se ha oído poco porque recién comienza. Entonces... Si ha oído poco, no puede entrar en defensa. Nosotros ya somos personas mayores que sabemos de lo que hablamos hoy día, ¿verdad que sí? Escuche. Miraba yo que así como nosotros nos volvemos tan aventajados y tan David, el enemigo buscará, porque también, mire, yo no he estado nunca en una guerra, ¿no? Pero yo he visto las películas que yo veo que ponen un mapa, ¿no?, sobre la mesa y dice, bueno, el enemigo está aquí, nosotros nos vamos a mover aquí, vamos a hacer esto. O sea, que saben, van ubicando al enemigo y saben cómo van, o sea, la estrategia. Hay una estrategia. ¿Pero usted cree que el enemigo no tiene estrategia? No dice no, que nosotros no podemos, ¿cómo dice? Olvidarnos, dice la otra palabra. Las maquinaciones del enemigo, no dice olvidar. No podemos ignorar, que es todavía peor. Porque ignorar es una cosa, sabe que yo estoy viendo las cosas cómo se están moviendo, pero yo estoy ignorando lo que está haciendo el enemigo. Eso es peor que olvidar. Es peor que olvidar. Estoy viendo que el enemigo se está moviendo y yo lo ignoro. Lo ignoro. Yo veo que está sucediendo cosas y yo lo ignoro. Eso es peor que olvidar. Así que preferible que yo diga, no ignoremos. Veníamos con mi esposo y veníamos hablando porque le habíamos escuchado a la profeta allí y le digo yo, ¿viste qué difícil que habla? Entonces yo venía hablando, digo, ¿no has visto lo que ha dicho? Y mire, justamente que me llamaron de otro país para hablarme del mismo tema, de las maquinaciones. El enemigo tiene maquinaciones, hermano. Maquinaciones. Dice, no ignoréis las maquinaciones, escuche. Mire lo que hace Saúl, dice, muy bien, te voy a dar a mi hija. Y él, pero venía con la doble intención. Escuche lo que le hizo, dice.
Primera de Samuel 18:21. Sí te la doy, pero eso va a ser un lazo para ti. Mire, Primera de Samuel, pero imagínate, dice, y Saúl dijo, yo se la daré. ¿Para qué? Para que sea lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Y le dijo, anda, búscate 100 prepucios y te doy la Mical. No se le pone artículo al sustantivo propio, pero lo vamos a decir. Te la doy. ¿Por qué se la dio? Para lazo. ¿Era una maquinación, sí o no? Era una maquinación, era un diseño de él. Dijo, sí te la doy, pero esto le va a hacer lazo a David. Porque imagínese, anda buscándolo, siempre puse, pues el otro dice, ya te voy a agarrar. ¿Me entiendes? Iba a quedar así porque sí las cosas. Por lazo, por eso es que nosotros no debemos ignorar que hay maquinaciones del enemigo contra nuestras vidas. Por eso cuando nos muestran cosas muy lindas, fijémonos primero si es lo que corresponde al diseño divino. Porque puede ser lindo, pero no apropiado. O no el momento de recibir eso. O sea que tenemos que tener cuidado cómo nos manejamos, ahora más que nunca. A los demás los tiene súper ganados. Con nosotros es la cosa. ¿Con quién se metía Saúl? Con David. Con David era la cosa. ¿Con los demás? Con David era. Dice, ya lo voy a pillar yo. Escuche. Segunda de Corintios, lo vamos a mirar ahí, 2:11. Segunda de Corintios, lo vamos a mirar porque lo sabemos. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna de nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Él ya no las ignoraba. Pero si nosotros la ignoramos, hacemos como que no pasa nada, el enemigo, nosotros le damos legalidad al enemigo. El enemigo obra por la legalidad que yo le doy, ¿sabía? Mis malas acciones provocan que el enemigo tenga autoridad sobre mi vida. Porque yo le doy legalidad. Porque él se mueve en ese tipo de legalidad. Pero si yo estoy bajo la cobertura de Dios, él a mí no me puede tocar. Porque la palabra de Dios dice, Lamentaciones 3:61, has oído lo oprobio de ellos, oh Jehová, todas sus maquinaciones contra mí. Y en el Salmo 33:10 dice, frustra las maquinaciones, frústralas. ¿Sabe lo que significa frustrar? Neutralizar el diseño del enemigo. Frústralo, Señor. Pero sabe que no solamente vale con que yo lo diga, sino que yo ande en el diseño de Dios, haciendo defensa de lo que Dios ha dado a mi vida, de una autoridad y de un reino. Salmo 33:10, 3:61 y Salmo 33:10. Vale, muy bien. ¿Has oído lo oprobio de ellos, Jehová? Todas sus maquinaciones son contra mí. Los dichos de lo que contra mí se levantaron. Y su designio contra mí, ¿cuántas veces? Todo el día. Todo el día. Salmo 33:10. Dice que él frustra las maquinaciones. Pero ¿a quién va a usar para frustrar las maquinaciones? A usted y a mí. Por esto que decimos. Porque la palabra que lanzamos tiene poder. La palabra que decimos tiene poder. Dice, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. La palabra frustrar significa neutraliza. Pero cuando yo estoy haciendo su obra, cuando yo estoy bajo su autoridad,
y hago las cosas en su propósito como lo hizo David. Cuando él se enfrenta con Goliat, no lo hace en su nombre, sino en el nombre de él. Pero él podría haber ido sin las piedras. ¿Se preguntó? ¿Podría haber ido en las piedras, sin las piedras? ¿Ves que hay cosas que las tenemos que hacer nosotros? ¿Podría haber ido sin las piedras? Diga que sí, sí. Pero el Señor quiere que hagamos cosas. Porque nos ha dado cuerpo. ¿O qué? ¿Lo vamos a tener regalón el cuerpo? ¿O no? Porque esa es tu actitud. Dices que la fe sin obra es muerta. Porque él podría haber ido y habría dicho, basta, se terminó. Bien, empezamos. Usted no está en algunos lugares, es el nombre de Jesús. Fuera, ya está, basta, no hablamos más. Lo podría haber hecho callar y hasta hubiera caído ahí. Pero hay cosas que nosotros, como defensores del Evangelio, como defensores de este reino y como que se nos entrega un lugar, lo tenemos que defender. No, yo me callo, no, mal hecho. Intentemos buscar la mejor manera de hacer una defensa. ¿Se enojó el Señor alguna vez o no? ¿O solo me enojo yo? ¿Tenían una casa de cambio o no? Tenían monedral en el templo. ¿Qué le parece? Después me tendrán que pagar por la promo. Tenían que eran cambistas. ¿Qué estaban haciendo ahí? Se enojó. Se enojó el Señor. Y supo contestar muchas veces. Yo el otro día lo dije. Cuando le preguntaron, ¿eres tú el rey de los judíos? Y él le habrá dicho, tú lo sabes. O le dijo, tú lo sabes. No, dijo, tú lo sabes. ¿Qué me están preguntando? ¿Tenía autoridad para contestar? Claro. Claro que la tenía. En su momento. En su momento. Escuche. ¿Sabe qué? Muchas veces yo miraba porque yo decía, pero ¿por qué Saúl siempre tenía esas cosas con él? ¿Y sabe qué es lo que le tenía a Saúl? Miedo. ¿Pero sabe por qué le tenía miedo? Porque era prudente. Se atemorizaba de él. Mire las cosas. Era un hombre prudente. Muchas veces nosotros tenemos que tener actitud prudente. A veces dirán, esta es tonta, se cayó la... No, es tonta nada. Lo que pasa es que hay veces que nosotros por prudencia, hay momentos en que no nos vamos a callar y hay momentos en que vamos a callar. Hay momentos que vamos a tener una actitud y otras actitudes, pero tiene que ser sabia porque la prudencia de David era de sabiduría. La palabra, la traducción ahí, prudente, es que era un hombre sabio, inteligente, cuerdo, dice la traducción. Era un hombre cuerdo, no estaba loco, aunque alguna vez se hizo el loco. ¿No se acuerda cuando babiaba? ¿Vio? Primera de Samuel 18:14. Escuche. Primera de Samuel 18:14. A ver qué es lo que dice. Dice, y David se conducía ¿cómo? Prudentemente en todos los asuntos. ¿Sabe lo que es prudentemente en todos los asuntos? En todos los caminos. Asuntos significa caminos. En todos los caminos, él no lo podía agarrar. Porque era prudente. Más de una vez le lanzó la lanza. ¿Y David tenía fuerza como para irse contra él? Claro que la tenía. Habrá tragado saliva. Era argentino, David. ¿Me entienden? Dice, pero mejor trago saliva. Me lanza la lanza, pero no me voy a ir contra el ungido de Jehová. No voy a ir. Entonces, era un hombre prudente, pero a causa de eso, Saúl le tenía miedo. Tenía una presencia y un aspecto y una actitud de vida que le causaba miedo a Saúl. Saúl le tenía miedo, dice. Ahí está. Tenía temor de él. Le temía por la prudencia que tenía. El enemigo más que nada
nos teme por eso. ¿No se acuerdan los que reprendían y que no eran igual que el apóstol Pablo? Dijo, al apóstol Pablo lo conocemos, pero a ti no te conocemos, contigo nos vamos a agarrar. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque tenía una actitud de vida, tenía presencia de Dios. Entonces, cuidado. Entonces, nosotros portándonos prudentemente, provocamos temor al enemigo también, porque tenemos una actitud de vida. Escuche. Yo me preguntaba, si David era así, un hombre con tantas cualidades, con tantos talentos, con tantos dones, que era un hombre extraordinario, que se ha escrito cuantos salmos, era extraordinario. Y que tenía un amigo maravilloso, que era Jonathan y era hijo de Saúl. ¿Por qué Saúl no hereda? ¿Usted no se preguntó eso? Pues yo digo, pero si Jonathan era el re amigo, era, como dicen en Argentina, era un gauchazo, le hacía súper favores. Tenía una actitud extraordinaria. ¿Por qué? Lo vamos a ver después. Mire, escuche, David tenía mucho respeto por los ungidos. Aun cuando Saúl era un gran equivocado, cuando él muere y viene un filisteo a avisarle lo que había pasado y le dice, como ve que lo veo medio muerto, lo terminó de matar. Es que David se quedó asombrado de lo que había hecho. Y le dijo, ¿por qué te fuiste contra la vida del ungido? ¿Por qué hiciste eso? Tenía tanto valor a las cosas que Dios ponía, que aún viendo al equivocado no se iba contra él. Saúl era un hombre equivocado, ¿sí o no? Nosotros sabemos que lo era, pero David no tomó represalias contra él. No lo hizo. No lo hizo. Y cuando vino uno a avisarle, creyendo que habías hecho una gran hazaña, le dijo, ¿pero qué has hecho? Porque no tenía la misma mentalidad de David. ¿Pero qué hiciste? Dice 2 Samuel 1:14. ¿Cómo no tuviste temor de matar al ungido? Sabe que uno se tiene que conducir prudentemente contra las personas que son ungidas y que posiblemente se equivoquen. ¿Es así o no? Mejor me tomo un café y hablamos. O le compro un café y hablamos. ¿Me entiende? Mejor así. Hablemos, conversemos. Hagámoslo volver en sí. ¿Nadie se tomó un café con usted alguna vez? Conmigo sí, la maestra Marisa. Que la quiero un montón. Y la veo crecer que me emociona. De verdad. ¿Cuántos cafés? Montones. ¿Hasta qué hora? Hasta las 2 de la mañana, ¿verdad, Alejandro? Pero Dios es grande. Denle un aplauso a Dios. Deme oportunidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sabe que cuando me fue a buscar la maestra Marisa, le digo, nos vamos a ir al Tahití? Allá no fuimos, no podíamos hablar. ¿Cómo me trae acá? Dice, mira, la gente se está cayendo en el suelo. ¿Me entiendes? Cosas. Volver en sí al otro, al ungido, hermano. Es que las cosas son de Dios, no son nuestras. Las tenemos que manejar con un diseño divino.
Cuidado. Cuidado. No, porque se equivocó. Y se nota que se le equivocó. A una persona le dije, a algunos se le nota y a otros no se les nota nada. Está bien secretito. Mire, escuche. Después de todas esas cosas que pasaron, a David lo ungieron de rey. 2 Samuel 2:7. Después de todo eso que él vivió, y más cosas, porque él estuvo en guerra, muchas cosas pasaron. Lo traicionaron, muchas cosas. Lo ungieron como rey. Pero tenía una actitud de vida extraordinaria. Y sabe que cuando uno tiene un lugar, me han ungido rey sobre ellos. Pero él dijo, esfuércense pues ahora vuestras manos y sean valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá, me han ungido por rey sobre ellos. Y ahora era la oportunidad de decir, bueno, aquí ya tengo un lugarcito. Pero su actitud no cambió. No cambió. Y cuando él estuvo ya en el gobierno, pasó una cosa. Escuche porque usted va a enterar. Segunda de Samuel 4:4. Dijo, ¿esto qué pasa? Yo me pregunto y le pregunto a usted, ¿por qué es Jonathan? No sucede a su padre si era tan bueno. Y ¿era un buen amigo? Era un buen amigo. Pero pasó una cosa. Un día, que yo lo dije, mataron ese día que a Saúl lo termina de matar un siervo. Ese día mueren los 3 hijos de él. Muere Jonathan, los tengo anotados aquí, Abinadab, Imel y Suá. Al no haber hecho buen gobierno Saúl, le sucedieron 3 cosas, se perdieron. Escuche bien, les voy a decir la traducción de los 3. Melquesuá significa rey de altura, Abinadab padre generoso y Jonathan lodado por Dios. Con Saúl, por causa de no saber manejar el reino, murió el rey que podría haber sido de altura. Lo que Dios le había dado porque le dio una oportunidad, y nunca fue un padre generoso. Porque no supo manejar el reino, murió con él. Todo eso. Pero, como yo le digo, cuando muere, ¿con quién estaba Mefiboset? Con una nodriza. O sea que como padre no podía funcionar. Porque yo venía pensando, hermano, que yo no dejaría mis hijos en las manos de cualquiera que me lo haga tropezar. Yo miraba a los niños, no sé qué niño aquí tiene 5 años, pero él tenía 5 años. Y cuando la nodriza se enteró de lo que había pasado y que tanto el abuelo como el padre y los tíos habían muerto, dijo, yo de aquí me voy. ¿Con quién habías dejado el niño? ¿Cómo te voy a entregar un reino si no sabes cuidar tu propio hijo? ¿Con quién lo dejaste? Dice que la mujer salió corriendo
y en el camino lo quebró. O sea que yo tengo que saber qué es lo que estaba pasando. No podía. Dios no le podía dar a él un reino. Como amigo, amigazo. Pero como padre. Y si le entrego el reino y después tengo un miedoso y solo tengo amigos, si el reino se conforma de hijos. Él había dejado a Mefibosé con una nodriza. ¿Qué dice la palabra? ¿Podrán tener 1000 años? 1000 años. Pero padre, ¿con quién lo dejaste? Jonathan. Y sabe que ella se lo llevó al muchacho. No se quedó en Jerusalén. No dijo, voy a hablar con David, porque este es hijo de su amigo. Voy a luchar, voy a defender esto, porque esto es una herencia. No la defendió, porque no era no era madre. No tenía actitud de madre, dijo, me voy. Y encima en el camino lo quiebra, porque cuando no eres padre, no tienes el gran cuidado. Por eso Débora, cuando vio tanta desolación, dijo, hasta que yo me levanté como madre. Y ella no se levantó como madre, se fue con él a un pueblo. Y allí estuvo hasta que fue grande. Y un día David dice, ¿habrá alguien de la casa de Saúl a quien yo le tenga, 2 Samuel 9:1, ¿habrá alguien de la casa de Samuel a quien yo le pueda hacer misericordia? ¿De Saúl? Con lo mal que se ha portado. Sí, de Saúl, porque el Señor aquí ha venido. ¿A buscar qué? Lo que se había perdido. ¿Es David un tipo de Jesucristo? Sí lo es. Por eso dijo, ¿habrá alguien de la casa de Saúl a quien yo le haga misericordia? Y le trajeron a Mefibosé. ¿Sabe cómo era? ¿Por qué se fue la mujer? Porque tuvo miedo. ¿Cómo era Mefibosé? Miedoso. Era un miedoso. El mismo rey le dijo, Segunda de Samuel 9:7. El mismo rey le dijo, no tengas miedo. No tengas miedo. ¿Había cambiado de actitud? No. ¿Podía tener el gobierno? No. Pero tenía misericordia David. Sí. ¿De dónde era él? De la casa de Saúl. Y le dijo, hay alguien a quien yo le pueda hacer misericordia. Restituir lo que se perdió. Misericordia para restituir, hermano. Misericordia. Porque yo y usted también nos equivocamos. No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. Por amor de Jonathan, tu padre. Habían hecho un pacto de lealtad. ¿Se acuerda? Era David un hombre de pacto. Dice, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre. ¿Y dónde vas a comer? Vas a comer siempre en mi mesa. Hermano, cuando los hijos vuelven a la mesa, no se les ve los piecitos, se tapa el defecto. Por amor. Por amor. Por misericordia. Yo a la verdad haré contigo misericordia por amor. No por otra cosa. No por quedar bien, por amor. Por amor. Y dice, este siempre va a comer en mi mesa. Siempre lo voy a restituir. Siempre va a estar en mi mesa. Nosotros, para entrar en defensa del Evangelio, hermano, nos tenemos que levantar como madre, como se levantó Débora.
Escuche lo que decía el apóstol. Filipenses 1:25. El apóstol decía esto, escuche. Escuche porque esto es importante que lo sepamos. Filipenses 1:27. Escuche. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. No, ponga el 26, porque me parece que me he equivocado. Eh, 25. Y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho. Porque él decía, no sé si morirme o no morirme. Porque de las dos maneras sé que soy útil. Pero hay una cosa que dice, escuche, porque es muy importante, dice, me quedaré aún y permaneceré con todos vosotros, ¿para qué? Para vuestro provecho y gozo de la fe. Y para que abunde vuestra gloria del otro. No, mi gloria. La mía, la que Dios me dio, la quiero ver en ti. Esto estaba diciendo el apóstol. La gloria, mi gloria, la quiero ver en ti. Porque no había mezquindad en su corazón. Y si me quedo, decía, es para ser provechoso a ustedes. Lo decía el apóstol. Esa era una actitud de defensa. Eso era una actitud de defensa. Escuche bien. Escuche. Volvamos a Mateo 25:34, que es donde yo empecé. Ahora, el Señor dice, venid benditos de mi Padre, porque ustedes van a heredar el reino. ¿Será por los muchos seminarios? Hay que hacerlo, pero ¿será por eso? Entonces el rey dirá a los de derecha, venid benditos de mi Padre, heredarás el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Y por qué me vas a dar? ¿Se acuerda que empezamos así? Dice, ¿por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer. Era por lo mucho que yo sabía. Lo tengo que saber, pero era por eso. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Por eso te voy a dar el reino. ¿Por qué era? ¿Por los muchos seminarios? ¿Por el logor flair? ¿Por qué era? Porque cuando me viste, dice, ¿y a quién se lo hice, Señor? Porque le hacen la pregunta. Cuando viste a los hermanos que tenían necesidad y los cubriste. Por eso te entrego el reino. No era por otra cosa. Póngase de pie. Señor, te damos gracias en esta noche. Adore a Dios, porque este es su momento. ¿Quiere o no quiere? Señor, te damos gracias en esta noche por tu amor y tu misericordia. Porque una vez más, Señor, hemos entendido tu misericordia. Y si no tenemos este tipo de misericordia, no podemos manejar reino. Dice, tu palabra dice, yo te voy a entregar el reino. Pero si obramos de esta manera, dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Vaya subiéndolo. Me diste de comer. Tuve sed. Levántelo, por favor. Y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Súbalo. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti?
Respondiendo el rey dirá: de cierto os digo, por cuanto lo hiciste a uno de estos, ¿qué? Mis hermanos. Mis hermanos, los míos, mis hermanos. Por cuanto lo hiciste a mis hermanos. Adore a Dios. Señor, te damos gracias en esta noche por tu presencia en este lugar. Tu presencia maravillosa, Señor. Aquí, Señor, postrados a tus pies, queremos decirte, Señor, que queremos ser defensores de tu evangelio, de tus buenas nuevas, de tu reino, Señor. Y que queremos hacer tu voluntad. Que cuando tengamos que cubrir, tenemos que cubrir. Que cuando tenemos que dar de beber, vamos a dar de beber. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a levantar banderas de victoria en el otro, Señor. A mirar con misericordia al que se equivoca. Señor, en esta noche te damos gracias y te bendecimos, Señor. Yo sé que esta palabra va a seguir trabajando, Señor, tanto en mi corazón como en el corazón de mis hermanos, Señor, y como aquellas personas que después van a estar mirando este vídeo. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, oro, Señor, por aquellas personas que van a ver esto, por Rocío, Señor, por gente de Centroamérica. Padre, te damos gracias, Padre, y te bendecimos en esta noche. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Padre. Amén y amén. Gloria al Rey. Cantamos una canción, ¿eh? Te bendecimos, Rey. Y te damos tantas gracias, Padre, por tu palabra. Señor, que maravilloso podernos sentar, Señor, a la mesa por tu misericordia.